Capítulo segundo. Elementos del derecho penal internacional comprometidos o aplicables en el juzgamiento de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia en el marco del conflicto armado interno. Crimen de genocidio o crímenes de lesa humanidad. La relación de eventos en el capítulo anterior y presentada a la Comisión de la OEA no contiene en detalle una explícita referencia ni descripción del crimen de genocidio, tal como a la luz de las competencias cognitivas adquiridas en esta maestría de Derecho Penal Internacional, considero se ha producido en este país de manera continuada, en clara conexión con propósitos políticos y estratégicos militares de carácter local. No obstante, son esas experiencias las que me permiten avalar desde la práctica profesional la coherencia y valor probatorio de denuncias reiteradas por multiplicidad de organizaciones y personas en el ámbito internacional. Remito a uno de los libros que sobre el tema han sido conocidos en el ámbito internacional sobre el terrorismo de Estado en este país, Colombia. En el libro El terrorismo de Estado en Colombia, referenciado atrás, se documentan algunos eventos de homicidio que tuve oportunidad de conocer e intervenir en las investigaciones correspondientes, quedando en mi percepción el concepto aquí expuesto, que no se trató de casos aislados, sino que enmarcaban dentro de un mismo propósito de neutralizar y destruir al así llamado y llamable enemigo interno. Veas en la página 182, que trata del asesinato de Gustavo Albeiro Muñoz Hurtado, y página 416 del asesinato de Luis Fernando Giraldo Willes, y página 430 el asesinato de Omaira Montoya Henao. La redacción del artículo 6 del Estatuto de Roma genera en cierto grado confusión al referirse literalmente a un grupo nacional, étnico, racional o religioso como tal, para pensar que el tipo penal en estos eventos sería de definir en marcos del artículo 7 de los crímenes de lesa humanidad, combinando el tipo A, asesinato, o B, exterminio, en conexión íntima con la conducta descrita en el literal H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Quedándonos en lo literal en el caso del exterminio de la Unión Patriótica en Colombia y del asesinato continuado, permanente, con miras a su destrucción total del grupo humano integrado por individuos de la especie humana denominados subversivos, enemigo interno e identificados como comunistas o marxistas, no estaríamos frente a un evento o varios de genocidios, sino que estaríamos ante una concurrencia o acumulación de una pluralidad de crímenes de lesa humanidad. Para los propósitos del derecho penal internacional, resultaría entonces conveniente superar, mediante una revisión de la redacción de la norma, ese estado de confusión mediante la palabra grupo humano, la cual subsumiría los adjetivos nacional, étnico, racial o religioso, idem, grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Existe el peligro, bajo la categoría crímenes de lesa humanidad, de perder fácilmente la mirada al contexto, considerando los crímenes cometidos y que se siguen cometiendo en Colombia, no en su conexión interna, en una compleja amalgama cohesionadora de intereses y propósitos y generadora de responsabilidades individuales tradicionalmente acogidas por el derecho penal, pero también responsabilidades colectivas de cuya comprensión se ha querido ocupar el derecho penal internacional. Lo expresado en el párrafo anterior, sumado a la bien conocida y divulgada tesis o explicación, convertida en opinión pública,
que crímenes como los denunciados y tenidos en cuenta para sustentar esta tesis de maestría, así como otros que han sido bien documentados en diferentes artículos periodísticos y en estudios académicos, que ellos serían el resultado de desviaciones particulares de algunos funcionarios públicos. Esto produce un ambiente propicio para quedarse a mitad de camino sin llegar a contribuir a la superación mediante la debida aplicación de la justicia de ese estado de cosas, la superación de los contextos que han generado o propiciado la criminalidad de la cual nos estamos ocupando. Conocidos los argumentos que nos permitió apropiar Alicia Hill en el módulo sobre los crímenes internacionales, y con los elementos que he percibido y podido conocer y reflexionar sobre ellos, me inclino a reivindicar el valor y pertinencia del tipo penal genocidio como el recurso jurídico penal que permitiría tener un enfoque holístico, ambiental, propiciador de una más clara y objetiva comprensión de las responsabilidades jurídico-penales. Tratando eventos criminales como los mencionados atrás, como si fueran en su individualización asesinatos, torturas, desapariciones, fueran ellos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, las responsabilidades podrán seguir limitándose, como hasta el momento ha ocurrido, en el plano de los vulgarmente llamados o llamables chivos expiatorios, y en algunos casos y hasta ciertos niveles se llamarán a responder a algunos hombres de atrás. De manera simplista y vulgar ocurre semilustrar lo hasta aquí afirmado con un ejemplo, ficción que de algo podemos nosotros decir es de posible ocurrencia. Antes de la disolución de la URSS, un profesional de la medicina cae asesinado en la ciudad de Medellín por un grupo de paramilitares que dejan sobre él un mensaje, que lo han ajusticiado por ser un colaborador de la guerrilla marxista o comunista, no importa si era del M-19, del EPL, de las FARC o el ELN. Para usted como juez o como analista, es claro que este episodio es uno más dentro de la guerra o lucha entre los dos grandes sistemas que definen el carácter de la época como Guerra Fría. ¿Cabría pensarse predicar alguna responsabilidad de alguien en el Kremlin en Moscú o de alguien en la Casa Blanca y sus dependencias en Washington? Saltando por sobre los límites del derecho penal internacional, afirmo que he estado y estamos en el campo de la lógica jurídico-penal frente a hechos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano como tal, con el claro propósito a. Del mantenimiento de un orden establecido y aceptado con anterioridad por las grandes mayorías americanas, como digno de mantenerse, guardarse y defenderse, según los dictados, pactos, compromisos y doctrinas emanados y custodiadas y promulgadas por la Junta Interamericana de Defensa, tendientes a mantener la defensa del conjunto dentro de los rasgos tradicionales del sistema global continental. Esto de una parte, y de otra, por la transformación revolucionaria de un estado de cosas de injusticia, explotación, exclusión y crimen propiciado por el imperialismo y la burguesía. Un nuevo entendimiento de la responsabilidad individual. Los hechos referidos en los párrafos anteriores sucedieron y algunos fueron judicializados y fallados con anterioridad a la vigencia del Estatuto de Roma. No obstante, el examen o consideración reflexiva de los mismos resulta pertinente, entre otras cosas, no solo como ejercicio académico, sino también como posibilidad de que eventos similares que hasta el momento no han sido tratados por jurisdicción alguna y dada la no prescriptibilidad de crímenes como lo dispone el artículo 29, puedan dar lugar a otras causas.
En este capítulo se trata de lograr dentro del campo de los principios generales del derecho penal un acercamiento a la comprensión del tema de la responsabilidad penal, teniendo como referencia las normas pertinentes del Estatuto de Roma. Con este propósito reproduzco a continuación de manera literal las normas en mención. Artículos o articulado del Estatuto de Roma acerca de la responsabilidad individual.